Hoy, con el sermón titulado Cristo Ansanjón, el Cordero de la Pascua del Nuevo Pacto, tomémonos un tiempo para estudiar sobre Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, dijo: «Sean mis testigos y den testimonio de mí en Samaria y hasta lo último de la tierra». Por tanto, debemos dar testimonio de Dios y predicar acerca de Él, que vino según las profecías de la Biblia. Guiemos a toda la humanidad a la salvación, haciéndoles conocer que Dios ha venido a esta tierra. Hasta ahora, hemos estudiado numerosas profecías sobre Dios, que vienen en esta época del Espíritu Santo. Sin embargo, también debemos dar testimonio de Él a las personas de todo el mundo, cumpliendo nuestra misión como sus testigos. Primero, necesitamos entender cómo era el tiempo en que Jesús vino para enseñar la verdad de salvación, hace 2000 años. Solo entonces comprenderemos que estamos en la misma situación actualmente. Los judíos habían estado esperando a Dios por el tiempo en que Jesús vino hace 2000 años. Pensaban, sin duda, Dios vendrá y derrotará completamente el poder del Imperio Romano, que nos ha estado oprimiendo, atormentando y persiguiendo. Con esta expectativa, esperaron ansiosamente a que el Mesías llegara. Sin embargo, cuando Dios finalmente apareció, no lo reconocieron. Como no lo reconocieron, no pudieron recibirlo. Jesús les testificó directamente que Él era el Cristo. No obstante, trataron de apedrearlo porque tenían un concepto distinto sobre el Mesías. Al final, incluso tomaron la delantera en crucificarlo. Asimismo, en esta época, si no conocemos a Dios correctamente, nosotros también nos hallaremos oponiéndonos a Dios, al igual que los judíos cuando pronunciaron las palabras malvadas: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Reflexionando sobre esta situación una vez más, debemos preguntarnos: cuando Dios venga en la época del Espíritu Santo, ¿cómo vendrá? ¿Y cuál será la señal con la cual podremos reconocerlo y recibirlo? Encontremos las respuestas mediante las enseñanzas de la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús explicó que la manera de reconocer a Cristo, quien viene a la tierra para dar vida eterna, es a través de la Biblia. Él quiso decir, como la Biblia da testimonio de mí, deben prestar mucha atención a todas las profecías y entenderlas correctamente, para que puedan recibir al Mesías que ha venido. Vine para darles vida eterna, pero se negaron a venir a mí para tener vida. Se negaron a venir porque tenían su propio concepto sobre el Mesías. Hermanos, solo cuando tratemos de entender al Mesías a través de las profecías de la Biblia, podremos reconocerlo y recibirlo correctamente. Comprendiendo este hecho, estudiemos el tema titulado Cristo Ansanjón, el Cordero de la Pascua del Nuevo Pacto. Primero averigüemos por qué Dios vino a la tierra. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vino a dar Cristo al pueblo de Dios que es comparado con las ovejas? Él vino a darles vida. Cristo que vino a dar vida es descrito en la Biblia como el Cordero de la Pascua. Veamos esta escritura. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. En otra versión está escrito, así que debemos celebrar nuestra Pascua. ¿Quién es el Cordero de la Pascua? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. En otras palabras, la Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Está escrito, celebremos la fiesta con panes sin levadura. Cristo vino como el Cordero de la Pascua para darnos vida. En Éxodo capítulo 12 se lee, comerán la carne del Cordero de la Pascua asada al fuego, y pondrán su sangre en el dintel y en los postes de las casas. Entonces, ¿por qué Dios fue sacrificado como el Cordero de la Pascua cuando vino para dar vida? En 1 Corintios capítulo 5 se enfatiza la palabra Cordero de la Pascua. Entendamos cómo se relacionan el Cordero de la Pascua y vida, viendo Juan capítulo 6. Al ver la relación entre estos dos puntos, podremos buscar a Dios y acercarnos a Él que vino a esta tierra. Veamos el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aquí, ¿qué significa creer? El que cree que soy el pan de vida, tiene vida eterna. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta es la escena en que Jesús estableció la ley de vida. Continuemos con el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿no tienen qué? Él vino para darnos vida, pero si no coméis su carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué cosa? Vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Las instrucciones concernientes a qué hacer con la carne y la sangre del Cordero de la Pascua se entregaron en el libro de Éxodo. Ya que Jesús vino como el Cordero de la Pascua, ¿qué instrucciones dio sobre su carne y su sangre en Juan capítulo 6? Él nos dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Entonces, ¿qué ley estableció Jesús para darnos su carne y su sangre? Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decidle,
El Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Estamos familiarizados con esta escena. En el versículo 26 se lee, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, ¿esto es qué? Esto es mi cuerpo. Así, Jesús dio el pan de la Pascua a sus discípulos. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, Él tomó la copa que contenía el vino de la Pascua, dio gracias y les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Juan capítulo 6 está escrito que el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna y resucitará en el día postrero. No significa que Jesús dará vida eterna a los que coman el pan de la Pascua y beban el vino de la Pascua. Si no comemos el pan y bebemos el vino de la Pascua, ¿qué no está en nosotros? Jesucristo dijo claramente, no tenéis vida en vosotros. Esta es la ley y el principio de la vida que Jesús estableció cuando vino hace 2000 años. Por esta razón, esta verdad es tan preciosa para nosotros. Sin el pacto de Dios, ni nosotros, ni nadie podemos recibir el perdón de pecados. Dicho de forma simple, ¿no significa que no habrá otra manera de que regresemos al cielo? Las palabras, el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna, fueron cumplidas cuando Cristo estableció esta importante ley de vida en la tierra. Cristo dijo, los que comen el pan de la Pascua y beben el vino de la Pascua son los que comen mi carne y beben mi sangre, y ellos tienen vida eterna. Mientras que los que no comen la Pascua no tienen vida en ellos. Deben creer en esto para recibir vida eterna. Jesús nos dio a conocer esta verdad, refiriéndose a la Pascua como el nuevo pacto. Continuemos con Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, cuando llegó la hora de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Debe de haber una razón por la que Jesús deseó ansiosamente comer la Pascua. Veamos la razón en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. También podemos ver esto en Mateo capítulo 26, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, mientras habla, ¿acaso no está sosteniendo la copa que contiene el vino de la Pascua? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En el Evangelio de Mateo está escrito, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Evangelio de Lucas, Jesús resumió la Pascua como el nuevo pacto, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De esta manera,
Dios vino y cumplió la profecía del Cordero de la Pascua. En la noche de la Pascua, Él estableció el nuevo pacto, con el pan y el vino de la Pascua que representan su carne y su sangre. ¿Qué bendiciones concede Dios a muchas personas a través del nuevo pacto? ¿No es la bendición del perdón de pecados? Dios también nos da vida eterna a través de este pacto. ¿Quién es el único que puede establecer este pacto? Solo Dios. Solo porque alguien estudie diligentemente los 66 libros de la Biblia no significa que pueda establecer el nuevo pacto. Solo puede ser hecho por Dios mismo. Hace 2000 años, Jesús estableció el nuevo pacto en el aposento alto de Marcos. De acuerdo con la Trinidad, ¿quién es Jesús? En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: «Porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno». Aquí dice claramente que Él es nuestro Padre. En otras palabras, el nuevo pacto es el pacto que solo Dios puede establecer. Por tanto, la Pascua del nuevo pacto es una señal importante con la que Dios da testimonio de sí mismo. Concerniente a este asunto, veamos el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Aquí habla Jehová Dios. ¿No es verdad? Dios dijo: «Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». 700 años antes de que Jesús viniera y estableciera el nuevo pacto, Dios ya había profetizado este evento por boca del profeta Jeremías. Dios hizo saber que Él mismo debe establecer el nuevo pacto. No es una ley que un transeúnte, rey o ministro de un país puede establecer. Así, Dios dijo que Él mismo haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora vemos otra característica del nuevo pacto en el versículo 32. «No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». ¿Qué quitará Dios de los que guardan el nuevo pacto? Dios les extenderá su maravillosa gracia, removiendo todos los pecados e iniquidades pasados. Esto solo puede ser hecho a través de la ley del nuevo pacto. No hay otro modo de recibir la gracia de Dios. Por esta razón, Dios dijo: «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo». Él concedió esta preciosa promesa del perdón de todos los pecados e iniquidades de su pueblo, únicamente a través de la verdad del nuevo pacto. ¿Qué día proclamó Jesús el nuevo pacto hace 2000 años? El día de la Pascua. Jehová y Jesús son uno y el mismo. ¿No es por esto que Jehová dijo: «Lo estableceré»? Y luego vino en cuerpo hace 2000 años con el nombre de Jesús y estableció la Pascua del nuevo pacto en el aposento alto de Marcos. Él se comparó con el Cordero de la Pascua, como está escrito en 1 Corintios capítulo 5. Al estudiar esto hoy, si Dios viene a la tierra según la profecía,
¿Cómo vendrá? ¿Y con qué verdad aparecerá? En los últimos días, muchos falsos profetas y falsos cristos aparecerán, proclamando, «Yo soy Cristo». Entonces, ¿con qué señal el pueblo celestial podrá identificar y reconocer al verdadero Dios? Dios nos hizo conocer la señal diciendo, «Estableceré el nuevo pacto». Por ello, busquen a quien establezca el nuevo pacto. Hace 2000 años, Cristo vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Desapareció de este mundo. La Pascua desapareció en 325 después de Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 28 se lee, «Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Cristo que aparece por segunda vez en esta tierra? Dado que Dios dijo, «Las Escrituras son las que dan testimonio de mí», debemos recibir al Mesías que vino según las profecías de la Biblia. No debemos creerle a cualquiera. Averigüemos cómo aparecerá Dios por segunda vez en la tierra en Isaías capítulo 25, versículo 6. «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá». ¿Qué destruirá? A la muerte para siempre. Destruir a la muerte para siempre significa dar vida eterna. Significa que se realizará una fiesta con vino que tendrá la característica de destruir a la muerte. ¿Con qué se celebra esta fiesta? Si encontramos a alguien que para siempre destruye a la muerte con vinos añejos, debemos reconocerlo correctamente como nuestro Dios. Veamos de nuevo el versículo 8. «Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho». Versículo 9. «Y se dirá en aquel día, he aquí, este es». ¿Quién es? Nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué la gente se goza y se alegra? Porque tienen confianza en su salvación. Esta es la escena en que personas se gozaron y se alegraron porque recibieron al verdadero Dios. Numerosos falsos profetas y falsos cristos aparecieron, clamando, «Yo soy el Cristo que vendría». Soy Él. No obstante, Dios nos enseñó, «La Biblia da testimonio de mí». Por tanto, reciban a Cristo entendiéndolo correctamente a través de la Biblia. Como está escrito, «Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». ¿Qué debe llevar a cabo mencionado en este versículo? Debe destruir a la muerte para siempre a través de los vinos añejos. Está escrito, «He aquí, este es nuestro Dios». Hoy, según hemos estudiado la palabra de Dios, ¿cuál es la verdad que contiene la promesa de Dios de destruir a la muerte y dar vida eterna? Todo está contenido en la Pascua del nuevo pacto. ¿Qué está escrito sobre aquel que establecerá la Pascua del nuevo pacto? Los profetas testificaron que Dios mismo la establecería. Ya que esta es una obra que solo Dios puede cumplir, dijo, «Si alguien aparece y cumple esta obra, sepan que soy yo. Crean que soy yo, quien creó los cielos y la tierra y todas las cosas en ella, y da vida a la humanidad». Estas son las palabras que Dios proclamó junto con la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Por consiguiente, Cristo que viene por segunda vez debe ser quien proclame a la humanidad el perdón de pecados y la salvación, mediante la verdad de la Pascua del nuevo pacto. ¿No es así? Entonces,
¿Quién nos dio vida eterna, concediéndonos la gran gracia de la salvación a través de la verdad de la Pascua? Esta es la razón por la que creemos firmemente en Dios Sansanjón como nuestro Mesías, que vino por segunda vez, ¿no es cierto? No creemos ciegamente. Jesús dijo, estas escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo lo reconocemos? Es solo a través de la Biblia. Si alguien proclama la verdad de la Pascua del nuevo pacto, sepan y crean que soy yo. Esto es lo que Dios nos enseñó y la razón por la que creemos en Cristo Ansanjón como nuestro Dios en esta época. Las palabras de la Biblia son absolutamente verdaderas, así que debemos creer en ellas. Por donde quiera que nos guíe Cristo, el Cordero, sigamos sus enseñanzas correctamente para que recibamos la salvación y entremos en el eterno reino de los cielos como hijos de Sión. Muchas gracias.